Buenas noches. Una semana después de la sangrienta jornada que azotó de crímenes en la región, podemos informar, y lo vamos a hacer al detalle, de que los sospechosos ya han sido detenidos y hasta enviados a prisión provisional. Tenemos otros casos y además ninguno es sencillo porque nunca lo son. Bienvenidos a Código 112. A prisión provisional el supuesto autor de un apuñalamiento mortal en Águilas y también los 3 hombres que se fugaron tras presuntamente, haber matado a tiros a 2 personas y dejado heridas a otras 2 en Cartagena. Se desplacen miembros de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Local de Cartagena a Madrid, detiene a los 3 presuntos autores y paralelamente se continúan investigaciones por las cuales se recuperan las armas utilizadas. Son hermanas de avanzada edad, pero se han pegado entre ellas y lo han hecho a muletazos. Tuvo que intervenir la policía local de Molina de Segura, así lo contaban ellas. En la cama se levantó, me cascó con la muleta aquí, me desempastó una hostia hablando en español. Yo me defendí, en defensa propia, y yo la solté, ella me soltó a mí. Cae otra plantación de marihuana. Hay 160 plantas intervenidas que estaban en 2 fases. La droga en la calle habría valido 30.000 euros. En los alrededores, aquello olía mucho. Todo un pestoso aquí de marihuana que te cagas. Pero que te cagas y por las noches más, tío. Yo cuando saco los perros... Claro, por las noches cuando se ve que cuando enchufaba el aire... Saco los perros por las noches me pegaba una... Y pues ya ves, me cago en Dios. Una menor de 12 años ha quedado embarazada, al parecer, de otro menor. Lo investiga la Guardia Civil. Sin embargo, no es más amable el caso que le traemos. Un hombre para el cual la justicia pide 21 años de cárcel en un juicio que intenta responder a esta pregunta. ¿Abusó de sus primos? ¿Ha abusado usted de sus primos en alguna ocasión? Meterla en la cama, tocarla, y tal cuando era pequeña, y luego ella ya, pues ya dejó de ir, luego siguió con el otro, felaciones. Flores y mensajes adornan el lugar donde cayeron los cuerpos en el crimen de las 600. Amigos y familiares no perdonan ni olvidan el asesinato de 2 jóvenes que fallecían en el tiroteo en el barrio cartagenero de las 600. Flores donde hubo sangre y mensajes donde antes hubo disparos. Se cumplen 8 días de una tragedia que sacudió Cartagena y Alicante y que, si bien está encauzada, Inma Martín está lejos de estar acabada. Buenas noches, Alejo. Ni parece estar acabada ni que se vaya a superar fácilmente. De momento hay 3 personas en prisión. 2 desgraciadamente están enterradas y otra que aún se recupera en el hospital. Lo recordamos. El pasado miércoles 3 tiros rompían la tranquilidad del barrio cartagenero de las 600. El clan alicantino de los Salguedo acudía hasta el lugar para tratar la custodia de un bebé de 15 meses. Se trataba del hijo de un joven de esta familia con otra joven del clan de los Gasolina. 3 impactos de bala que hirieron de gravedad a la abuela paterna del bebé y de forma mortal a otros 2 familiares. Un trágico suceso que desencadenó la fuga de los 3 miembros del clan local sospechosos del tiroteo y numerosas amenazas del clan de la provincia vecina. Este drama supuso un cataclismo para los Salguero, la familia de las víctimas. El dolor hizo que muchos perdieran los nervios. Estamos limpios por donde quiera que estemos. Solo les pido que los coja la policía, porque como los cojamos nosotros, va a ser la primera matanza que vamos a hacer. Esto todavía no ha acabado, acaba de empezar ahora mismo. Según decían que enterrar a mi familia, ya están enterrados. Son 2 los que se han llevado. Yo me voy a llevar a todos sus muertos enteros. ¿Saben lo que voy a hacer con todo el clan de la gasolina? Va a quemar todo Cartagena entero. Eso por lo que han hecho. Se han entregado mejor.
van a morir toda su familia aquí en Cartagena, donde se encuentre a sus hijos, a toda su familia lo va a pagar por lo que han hecho. Esas son algunas de las declaraciones que se hicieron durante los días siguientes. Hubo otras peores, pero no es cuestión de reproducirlas para no aumentar la crispación. El mensaje era claro, los salgueros se sentían dolidos y no entendían una respuesta tan violenta. Decir a los clan de los gasolinas sencillamente, sin ningún tipo de amenaza, solamente decirles que aplaudirles la gran valentía que han hecho de matar a 2 niños desarmados y a un hombre pegarle un tiro por la espalda. Deberían de inventar otro tipo de nombre para estas personas, porque asesinos se les queda muy poco. Indignación, impotencia, pena, tristeza y ver a mi familia rota. Esa es la realidad. El gitano se identifica por el código interior que tenemos en los genes y que el Señor reprenda a todos los demonios. Lo que tenga que venir, pues, Dios dirá. Los presuntos autores son los Gasolina, Joaquín, el padre de la novia, su tío Israel y su hermano, también llamado Joaquín. Desde la tarde de los disparos estaban desaparecidos y eran buscados por tierra, mar y aire. Pero no hizo falta buscarlos en el aire, se fueron a Albacete y de ahí a Madrid, donde se entregaron, en este caso, a la Policía Nacional. En concreto lo hicieron en la comisaría de Vallecas, el mismo día, el sábado, en el que enterraban a los familiares de la familia de los Salgueros. Y mientras esto sucedía, fueron trasladados a Cartagena, donde permanecieron en los calabozos sin que se supiera de su presencia para que no se alteraran los nervios. A las 72 horas del arresto, el juez encargado del caso fue a tomarles declaración, algo a lo que se negaron. Tras esto se decretó su ingreso en prisión por 2 homicidios, otro en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas. La investigación sigue adelante, pero con los 3 acusados en prisión provisional. Este martes se ordenaba esta medida cautelar después de que pasaran a disposición judicial en la propia comisaría de Cartagena. Los 3 se fugaron tras el tiroteo, pero la policía podría haber relacionado como autores materiales del mismo a Joaquín, de 53 años, junto a su hijo, de 23, y también Joaquín. Al parecer, el único que no está relacionado con los disparos mortales contra el clan de los Salgueros sería Israel, de 37 años, hermano y tío de los anteriores, pero que sí podría relacionarse con una de las 3 escopetas localizadas por la policía que se relacionan con los crímenes. Ninguno de ellos ha querido declarar ante el juez, al igual que pasará en Madrid ante los agentes de Policía Nacional a los que se entregaron, por lo que habrá que esperar al juicio para que den su versión de los hechos, aunque sea a respuestas de su defensa. Además de los vecinos de las 600 y de los Salgueros, hubo una persona, esta que ven, que no pegó ojo hasta que el caso se fue calmando. Es el comisario jefe de Cartagena, Ignacio del Olmo. Justo en esa comparecencia se cumplían 3 años desde que está al mando en Cartagena. Hacía un llamamiento a la calma y a la vuelta a la normalidad y daba algunos detalles del caso. Hay un intento de mediación por parte de la familia del padre para conseguir un arreglo para que tengan un derecho de visita a ambas partes y no está claro, pero se supone que también intentan forzar a la mujer para que vuelva otra vez a convivir con el marido. A consecuencia de eso, posteriormente vuelven por la tarde para que el padre se despida del hijo y se origina una discusión que acaba con el desenlace fatal que tenemos en este caso. Aunque ya haya sospechosos y estén incluso en prisión, no están claros todos los detalles. Por ejemplo, cuántas armas se utilizaron, qué uso se hizo de cada una o qué disparos causaron las muertes. Y son las 3 armas que tenemos aquí. Son las 3 armas que tenemos aquí. Hay 3 tiradores, según las investigaciones, y se producen desde una ventana y desde la calle. ¿Qué nos puede contar de ella, comisario? ¿Qué tipo de armas se han utilizado en este? Son escopetas de caza de animalisa del calibre 12-70
normales dedicadas a la caza menor. Figuran sustraídas y ninguno de los 3 tiradores tiene ni licencia de armas ni guía para utilizarlas. Esas eran las armas con las que al parecer se realizaron los disparos. La familia de las víctimas seguían sin entender por qué habían atacado de esa forma a los miembros de su clan. Por lo que han hecho, no están conformados con disparar a uno que estaba en el suelo y marchó el otro niño a recogerlo y por la espalda le disparan, y va al otro y le hacen lo mismo, y un tercero lo mismo. Entre el material incautado pudimos ver varios cinturones de cazador para meter los cartuchos, para disparar, pero había munición de distinto tipo. Estos son los 3 tipos de municiones incautadas a los detenidos. Es tan solo una muestra, pero cada proyectil tiene un grosor y un comportamiento distinto. Estos son perdigones comunes. Es lo más usado para caza menor. Es una munición que se abre en racimo y alcanza objetivos con mucha movilidad sin destrozar toda la pieza. Estos otros son postas. Tienen un grosor mayor, su impacto es más destructivo que el anterior, siendo utilizado también para caza, pero ya para animales más grandes que aves. Y esto último son balas expansivas, diseñadas para abrirse en cuanto hacen contacto. Esta munición está creada para hacer un daño que inmoviliza, pensado para jabalíes y animales poderosos de caza mayor. Pese a todas las pruebas y todos los indicios, aún quedan preguntas sin resolver y pruebas por practicar. Se lo dicen las defensas de los detenidos. Se trata de los abogados a los que vemos salir ahí de comisaría, Julián Sanz y Ángel Cegarra. Falta saber, por ejemplo, si hay restos de pólvora en las manos de los detenidos, si los proyectiles que causaron la muerte salieron de estas escopetas y quién usó cada una de ellas. Vemos, por tanto, Inma, ya hay personas en prisión, los supuestos autores, no declararon entonces, a ver qué dicen ahora, faltan pruebas, pero por ir acotando, ¿ha vuelto la calma a las 600? Pues parece que de momento la calma está ahí, todavía no ha vuelto a la tranquilidad que se respiraba antes de este suceso, hace una semana. Un colegio que hay en el barrio, pues los padres no llevan a los niños por temor a que haya represalia o vuelva a producirse algún suceso de este tipo, y un centro sanitario que había justo cerca de la zona donde se produjo el tiroteo. Pues bueno, los sanitarios tenían miedo de volver al trabajo, pero han visto que la seguridad, bueno, hay furgones policiales y bueno, al final han vuelto al trabajo. Bueno, pues si cualquier avance del caso habrá que seguirlo, así como también el retorno a esa calma, a esa tranquilidad, como llamaba el comisario en estos casos. Tenemos que estar muy pendientes, sobre todo del herido que sigue en el Hospital Santa Lucía. Uno de los salgueros que sigue herido, ¿así es? Mantendremos la información. Muy bien, pues esperemos que mejore. Domingo de Pascua de 2007, don Salvador Fernández, sacerdote jubilado, llega a su domicilio en el barrio del Carmen, en Murcia. Pasan unos minutos cuando llaman a la puerta. Aguardaba la llegada de un amigo, pero en el descansillo esperaba su verdugo, Marius Neascu, un hombre de origen rumano que tras intentar robar a su víctima sin éxito, saca un martillo y le golpea en la cabeza hasta la muerte. Según la autopsia, los 2 primeros martillazos son mortales de necesidad, pero Marius continúa hasta en 10 ocasiones. Tal es la contundencia de los golpes que el mango del martillo acaba doblado. Así terminaba la vida de don Salvador, aunque esta dolorosa noticia tardó en llegar. Y es que hasta el tercer día no se encontró el cuerpo sin vida del sacerdote. Fue la presidenta de la comunidad la que lo halló tumbado en el suelo de su dormitorio. Había un charco de sangre así de grande. Sí, había mucha sangre. Vi ese charco y volví la cabeza y miré para la habitación y lo vi que estaba con las piernas para debajo de la cama. Entonces, pues digo, anda, pero si está aquí don Salvador, si está muerto. Marius y su novia habían trasladado el cuerpo inerte de Salvador hasta su habitación. Le maniataron junto a la cama y allí recibió 5 golpes más. El trágico hallazgo también lo presenciaron la vicepresidenta y una íntima amiga de la víctima. Ella fue la que dio la voz de alarma. Que lo llamaba y no le contestaba, y el coche estaba allí,
cosa que nos extrañó también. Bajamos, dice, ¿tú no tienes una llave? Digo, sí, dice, pues, ¿me quiere abrir la puerta? Extraño fue también el hallazgo de la policía en la escena del crimen. Salvador había dejado su testamento en la mesa del salón, comenzado a máquina. Algo hizo que acabara terminándolo a mano. Quién sabe si ya intuía que su final estaba cerca, acechándole en su portal aquel domingo 8 de abril de 2007. Marius y su novia Ramona huyeron a Rumanía tras cometer el crimen, pero el primero pecó de impaciente y en apenas un mes volvió a la región. Lo que no sabía era que la policía le esperaba en la misma estación de autobuses de Murcia para darle arresto. Las declaraciones de los testigos narraban una relación sentimental entre víctima y verdugo. Los datos recabados en la escena del crimen lo confirman. Marius mantenía relaciones sexuales con Salvador a cambio de dinero, pero la avaricia se apoderó del joven rumano, que veía rechazados sus aumentos económicos por el sacerdote, razón por la cual terminó con su vida. 3 años después, asesino y cómplice se sentaban en el banquillo de los acusados y daba comienzo el primer juicio, el terrenal. Su aspecto físico había cambiado, su culpabilidad seguía intacta. Un jurado popular escuchaba atentamente las declaraciones de los testigos. La amiga de don Salvador narraba cómo fue aumentando su preocupación el fatídico día de su hallazgo. Digo que estoy muy nerviosa, digo, porque no sé nada de don Salvador. Yo en mi casa estaba pensando de que le podía haber pasado algo, porque en el garaje está cayendo agua. Y digo, ay, madre mía, a ver si le pasa algo y se ha desmayado en la bañera. Pero el fin del sacerdote había sido mucho peor de lo que se habían imaginado y lo comprobaron al entrar en su casa, buscando algún signo de vida, pero encontraron todo lo contrario. Al ver el charco de la sangre, pues yo seguí mirando y entonces lo vi, las manos atadas atrás con un trapo marrón y negro y dije, madre mía, si está muerto aquí. Marius parecía tranquilo, incluso en alguna ocasión realizó anotaciones mientras escuchaba impasible el testimonio de las mujeres. Durante el testimonio de una de ellas se comentó la orientación sexual de la víctima, pero la testigo zanjó las acusaciones con una contundente frase. Digo yo que porque una persona sea homosexual no hay que matarla. Finalmente el acusado fue condenado a 20 años de cárcel, su pareja Ramona a 8 por complicidad. 10 años después, la vida sigue en el domicilio donde se la quitaron a Salvador. Sus sobrinos, herederos de sus bienes testamentados, alquilaron la vivienda a una familia que vive con la condena de saber que entre esas paredes se produjo un terrible crimen. En la actualidad, su nombre aún perdura en el telefonillo y en el buzón de la que fuera su casa. Su memoria también continúa entre los vecinos, que le siguen recordando con gran cariño. Y es que, a pesar de su doble vida, Salvador será recordado siempre como un gran hombre que daba su vida por los demás. Muy buena persona. Le daba igual que fuera pobre, que rico, que lo que necesitara la persona. Él no miraba el poder adquisitivo que tuviera nadie, simplemente que necesitaba una cosa y él, si podía, se la conseguía. Comenzó su andadura eclesiástica en Águilas, pero decidió cruzar el charco hacia las Américas. Allí propagó su fe por Ecuador, donde levantó un colegio. Regresó a España y continuó con su labor espiritual en el barrio San José Obrero de Alcantarilla. Unos años después se fue al Vaticano para completar su formación religiosa. Convertido en sacerdote, acaba destinado en la parroquia de la Purísima, en la pedanía murciana del Puntal. Su bondad y generosidad cautivaban a las personas que le rodeaban, y es que hacer el bien siempre fue la bandera que enarboló. Este es el caso del proceso y la consecuencia del crimen que sufrió Salvador Fernández. Lo vamos a analizar aquí en Código 112, en nuestra mesa de tertulia, en los crímenes del comisario Salanova, pero será en un instante después de la publicidad. Pues estamos de nuevo aquí ya en la mesa de tertulia de los crímenes del comisario Salanova, en este caso el crimen, el homicidio de Salvador Fernández y un sacerdote del barrio del Carmen. Hemos escuchado antes cómo, por ejemplo, nuestra compañera Inma Martín contaba el caso punto por punto y lo que piensan los vecinos. Y nos acompaña, como suele hacerlo siempre, lo veíamos antes, Víctor Navarro. Él es criminólogo y profesor de Historia del Delito. Buenas noches y bienvenido, Víctor. Buenas noches, ¿qué tal? Un titular de este caso. Bueno, pues quizá un asesinato robo chapucero,
quizás se podría definir de una manera así resumida este caso, en donde pues desgraciadamente pues acabó con la vida del párroco aquí en el barrio del Carmen. Este sacerdote. Y más, hemos visto, por ejemplo, cuando hablábamos del caso, detalles del caso, lo que apuntaba Víctor, lo poco profesionales o lo poco meditado y planificado que parecía el caso, salvo el tema del martillo. Planificado tenía que estar porque había comprado el martillo, pero parece ser que no sabía muy bien cómo deshacerse de las pruebas, porque en un contenedor cercano fue donde tiraron los guantes de látex que finalmente encontró la policía rebuscando entre esos contenedores. Apuntadas, por ejemplo, de primera que era chapucero, el tema de los guantes. ¿Qué más? ¿Qué nos dice los actos y los detalles de este suceso? Bueno, pues así de manera un poco resumida, pues quizá el móvil de este asesinato yo creo que no fue en un principio el matar a Salvador, sino yo creo que era el robo, simplemente el robo, y en el momento pues de los hechos en donde bien Ramona se escondió en el portal y esperaba también la llegada de Marius, pues bueno, pues lo que pretendía era tener dinero y conseguir de una manera rápida dinero, porque también hay que decir que estas dos personas, que afortunadamente gracias a la investigación policial, al trabajo de campo también tanto de la Policía Nacional, de Guardia Civil, pues y posteriormente tuvieron que ir a Rumanía también a través de esa red de Interpol para detener a Ramona, pues bueno, pues después de ese trabajo de investigación, pues y previo a ese crimen un poco chapucero, pues hay que tener en cuenta sobre todo los indicios. Sobre todo que un mes antes del asesinato intentaron ya robarle Marius, pero en vez de con Ramona, con otro compañero, con otro amigo. Ahí estamos viendo precisamente las imágenes de cómo los agentes, lo apuntabais, estaban buscando una y otra vez pruebas sobre este crimen tan terriblemente concluido, pero tan chapucero en sus formas. Sí, al parecer fue en esos contenedores, finalmente en uno de ellos es donde encuentran dos pares de guantes manchados de sangre, que además coincidía con una caja de guantes del mismo tipo que tenían Ramona y Marius en su casa. Vayamos sumando detalles. Tenemos el móvil del robo, que sería el móvil del crimen, que sería el robo, como decíamos, y que dejan pruebas que son fácilmente encontrables. A partir de ahí, ¿cómo se arma la investigación y cómo se llega? Por ejemplo, Víctor. Bueno, pues quizá hay que tener muy en cuenta que es esa situación en donde pues Marius, y apoyada también siempre por Ramona, en donde su intención clara era conseguir dinero y de una manera rápida, y también decir que anteriormente pues Salvador sí que había prestado dinero a Marius y había indicios de préstamo de dinero, o sea que al final había una pequeña relación, sí. Se conocían, por lo que de alguna manera pues el crimen pues es un poco más atroz, hay que decir. De hecho, según la investigación, Marius se había fijado en un cuadro que tenía del siglo XV Salvador en el salón, un manuscrito del siglo XV, y que le llamaba mucho la atención porque podía ser muy valioso, aparte de una gran cantidad de dinero que se suponía que tenía guardada Salvador en casa. Entonces todo eso eran ciertos componentes que Marius quería en su poder. ¿Podría plantearse quizá la cuestión de, con lo que decíais del antecedente, que ya intentó robar, podría haber tomado medidas de seguridad, o quizá por su bondad natural esta persona no se vio venir el crimen del que iba a ser víctima? Bueno, pues sobre todo esa cercanía, como ya hemos comentado, en donde, bueno, pues si Salvador conocía a Marius, pues no pretendía nunca o no iba a creer nunca que le iba a asesinar de esa manera. A lo mejor, pues bueno, ha sido un pequeño susto, un pequeño robo, como pueda, en este caso, ocasionar. Algo tenía que sospechar, porque la amiga íntima que empieza a preocuparse por su ausencia en el juicio declara que no le dejaba subir, Salvador vivía en un primero, no le dejaba subir por las escaleras, siempre le pedía que subiese por el ascensor por si en las escaleras se ocultaba a alguien que pudiese llegar a agredirla. O sea que sí que en el último mes, sobre todo, que decía que le notaba un poco alicaído, sí que Salvador podría sospechar que algo le iba a ocurrir. Sobre todo por lo que encuentra al final la policía en su casa tras el asesinato. En cualquier caso, tiene lugar ese terrible asesinato, veíamos las imágenes, incluso dada la casualidad que estaban en obras, lo cual daba toda una imagen quizá más dolorosa o articulada de lo que estaba pasando. Al final se les detiene y se les lleva a juicio. Apuntabais la relación entre Ramona y Marius, pero no hay una unidad de acción, aunque sí trabajaran juntos. ¿Qué pasó con ellos, que iba a ser clave luego en la sentencia? Bueno, pues sí, claramente Marius fue el autor natural de este delito. Hay que tener en cuenta esa compenetración, aunque sí que se acentuó el tema del miedo insuperable para el caso de Ramona, pero sí que existían llamadas
previas antes del asesinato entre Màrius y Ramona, habían varias, no solo una, sino creo que eran 3 o 4 llamadas. La premeditación para cometer el delito, ya no digo en el tema del asesinato, pero sí de cometer el robo, estaba totalmente claro, y la intención era entrar en la vivienda de don Salvador para, pues, de alguna manera ocasionarle algún tipo de robo y que, bueno, no sé si hasta llegaron al punto de maniatarlo después, después de causarle... De hecho, al principio, cuando la investigación da con ellos dos, la que se declara culpable en un principio de todo como autora única de los hechos es Ramona, que cuenta todo con cierto lujo de detalles, solo que la policía encuentra su huella, pero otra muy diferente en el lugar del crimen sobre una de las manchas de sangre. Entonces sabían desde un principio que no estaba sola, que fue acompañada y que realmente no fue ella. Además, por su forma física y por la forma física de Salvador, sabían perfectamente que no podía haber sido ella la que causara la muerte, esa desastrosa muerte de Salvador. Todo eso salió en un juicio que duró varios días y que no fue nada fácil ni para la familia de la víctima, nunca lo es, como así tampoco para la defensa, precisamente porque el relato llegó a ser encontrado. Llega un momento, Víctor, no sé, que los acusados, si tienen que pisar al otro para poder sobrevivir, lo van a hacer, y son estrategias de defensa encontradas. Hablaba del miedo insuperable. ¿Qué es y cómo afectó a la condena de Ramón? Ramona siempre, pues dentro del juicio, pues alegaba o decía que actuó por miedo también a una represión que podría tomar en este caso Màrius. Entonces, pues de alguna manera, pues también rebajó, fue un poco testificado dentro de lo que es el juicio a lo largo de todo el proceso penal, y bueno, sí que se rebajó por ese motivo, pero siempre nunca hay que olvidar que gracias a Ramona también se consumó el delito, y de alguna manera pues sí que en un menor número de años, pero sí también fue castigada, al igual que Màrius, por ese delito de asesinato y también por el delito de robo. De hecho, Ramona fue condenada a 8 años de prisión. Una vez que ya cumplió la mitad de la pena, 4 años, empezó a obtener permisos penitenciarios, y ahora ya, 10 años después, ya está en libertad. La mujer que estuvo y participó en este caso, teóricamente está todo ajustado a ley, pero no dejará de ser doloroso para las familias, para la familia de Salvador. Así es. Si te parece, también nos centramos un poquitín en el perfil de las dos víctimas. Al final, 2 personas rumanas. Los 2 acusados. Sí, así, o sea, perdón, sí, los 2 acusados. En este caso, pues hablamos del caso de Ramona, el caso también de Màrius. Un perfil, pues eran personas extranjeras, de alguna manera pues venían a España también a buscarlo todo, tenían como ese salvoconducto a don Salvador, y también pues reflejar pues que después de esta comisión del delito de robo, pues marcharon a Rumanía, y que, como ya hemos comentado también, pues fue Ramona la que tuvieron que buscarla a su país, a diferencia de Màrius, que fue detenido en las cercanías del barrio del Carmen. Pero eso quizá se entroncaría con el hecho de que fue un poco chapuza. El hecho, él no sabía lo tan encima que estaban de él, de Màrius. La verdad es que él vino un mes después a la región pensando pues que no había ninguna sospecha sobre él, como se fue rápidamente a Rumanía, pero fue a través de unos amigos también rumanos que se empezó a sospechar de ellos dos, además de que los dos se fueron a Rumanía cada uno por su lado, aún siendo pareja. Entonces levantaron muchas sospechas que a lo mejor una persona especializada en este tipo de crímenes no habría realizado. Un caso que además, no sé si esto fue por jurado y se pudo verse afectado, pero la víctima era un sacerdote, era querido por todos y estaba acudiendo a los tanatorios a hacer misa. ¿Esto pudo afectar de alguna manera al jurado popular a la hora de establecer su veredicto, el hecho de que sea una víctima religiosa? Bueno, pues al final, que sea una persona querida, pues como cualquier persona, y una persona entrañable dentro de este caso, dentro del barrio del Carmen, pues sí que puede afectar, pero al final el jurado es popular, el jurado también dictaminó también en base a las pruebas, en base, como ya hemos comentado, el tema de los guantes, el tema de las pisadas. También resaltamos, que no lo hemos pasado un poco por alto, que incluso se lavó las manos en el mismo aseo de la vivienda. O sea que bueno, pues es un crimen, como ya hemos dicho antes, tan atroz, en donde fueron varios martillazos en la cabeza del cura don Salvador. Pues bueno, pues al final sí que puede influir, pero al final pues yo creo que justamente pues fue
en este caso pues penado por un delito de asesinato consumado y en el caso de Ramona por un delito de asesinato con ese atenuante de miedo insuperable. De hecho, has comentado que fueron varios, pero realmente fueron 10 los golpes que se llevó don Salvador en la cabeza. Los 2 primeros, según la autopsia, mortales de necesidad, o sea, ya no había necesidad de seguir golpeando. Los primeros 5 fueron en la entrada de su casa y los 5 después fue una vez ya estaba muerto, o sea, ahí se podía ver un poco como un cierto... Buenas noches. Una semana después de... Buenas noches. Una semana después de la sangrienta jornada que azotó de crímenes en la región, podemos informar, y lo vamos a hacer al detalle, de que los sospechosos ya han sido detenidos y hasta enviados a prisión provisional. Tenemos otros casos y además ninguno es sencillo porque nunca lo son. Bienvenidos a Código 112. A prisión provisional el supuesto autor de un apuñalamiento mortal en Águilas y también los 3 hombres que se fugaron tras presuntamente, haber matado a tiros a 2 personas y dejado heridas a otras 2 en Cartagena. Se desplacen miembros de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Local de Cartagena a Madrid, detiene a los 3 presuntos autores y paralelamente se continúan investigaciones por las cuales se recuperan las armas utilizadas. Son hermanas de avanzada edad, pero se han pegado entre ellas y lo han hecho a muletazos. Tuvo que intervenir la policía. Buenas noches. Una semana después de la sangrienta jornada que azotó de crímenes en la región, podemos informar, y lo vamos a hacer al detalle, de que los sospechosos ya han sido detenidos y hasta enviados a prisión provisional. Tenemos otros casos y además ninguno es sencillo porque nunca lo son. Bienvenidos a Código 112. A prisión provisional el supuesto autor de un apuñalamiento mortal en Águilas y también los 3 hombres que se fugaron tras presuntamente, haber matado a tiros a 2 personas y dejado heridas a otras 2 en Cartagena. Se desplacen miembros de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Local de Cartagena a Madrid, detiene a los 3 presuntos autores y paralelamente se continúan investigaciones por las cuales se recuperan las armas utilizadas. Son hermanas de avanzada edad, pero se han pegado entre ellas y lo han hecho a muletazos. Tuvo que intervenir la policía local de Molina de Segura, así lo contaban ellas. En la cama se levantó, me cascó con la muleta aquí, me desempastó una hostia hablando en español. Yo me defendí, en defensa propia. Y yo la solté, ella me soltó a mí. Cae otra plantación de marihuana. Hay 160 plantas intervenidas que estaban en 2 fases. La droga en la calle habría valido 30.000 euros. En los alrededores, aquello olía mucho. Entonces un pestazo aquí de marihuana que te cagas. Pero que te cagas y por las noches más, tío. Yo cuando saco a los perros... Claro, por las noches cuando se ve que cuando enchufaba el aireado... Saco a los perros por las noches me pegaba una... Pues ya ves, me cago en Dios. Una menor de 12 años ha quedado embarazada al parecer de otro menor. Lo investiga la Guardia Civil. Sin embargo, no es más amable el caso que le traemos. Un hombre para el cual la justicia pide 21 años de cárcel en un juicio que intenta responder a esta pregunta. ¿Abusó de sus primos? ¿Ha abusado usted de sus primos en alguna ocasión? Meterla en la cama, tocarla, y tal cuando era pequeña, luego ella ya, pues ya dejó de ir, luego siguió con el otro, felaciones. Flores y mensajes adornan el lugar donde cayeron los cuerpos en el crimen de las 600. Amigos y familiares no perdonan ni olvidan el asesinato de 2 jóvenes que fallecían en el tiroteo en el barrio. Así que acudimos a nuestro manual del crimen.
Cogollarse, acción o efecto de florecer los cogollos en la planta de cannabis. Nos referimos a esto, a cuando las plantas están en plena ebullición, alcanzando su punto óptimo para recolectarse. Estas imágenes son de la plantación incautada en Los Garres. Estas plantas, las 80 plantas, a punto de cogollarse, y estas otras son las 80 plantas que se estaban secando para poder desmenuzarse y venderse a otros distribuidores finales. Al margen de nociones de jardinería, en estos casos donde hay cultivos de marihuana, hay también mucha demanda de luz, de aire y de agua, lo que aumenta en total la factura eléctrica. Y para ello suelen pincharse ilegalmente la luz para aumentar su potencia. En estas imágenes vemos cómo los policías, por si acaso, revisaban los contadores, que en esta vieja casa de campo están ubicados en la fachada de la vivienda. 2 han sido los detenidos al final. Ambos han quedado en libertad con cargos por delitos contra la salud pública, pero uno de ellos tiene un curioso historial. Nos intentamos acercar, pero nos frenan con la mano. Al otro lado del coche está el Níguez. Es un viejo conocido por la policía, pero en su historial de antecedentes destaca el robo. En concreto, el robo a entidades bancarias. Era un atracador. Ha pasado a cultivar marihuana porque afirma que es menos arriesgado. En su declaración tras el arresto dijo que la plantación era para autoconsumo para él y algunos amigos más. Aquí, al parecer, estaba dedicado al cuidado de la plantación. Bueno, veíamos que era una casa que estaba aislada y que además, pese a eso, se olía mucho. Pero del detenido, ¿qué nociones te llevaste de esa intervención? ¿Cuál era su actitud? Pues fue una actitud bastante pasiva. En todo momento se mostró colaborador con la policía. De hecho, no necesitaron una petición judicial para poder entrar en el domicilio. Fueron, él abrió la puerta, ofreció toda la producción porque bueno, sabía que no es necesario ir a la cárcel por tener marihuana. Pues esa producción podía llegar a valer hasta 30.000 euros en la calle. Sin embargo, esta actuación, la de Los Garres, no ha sido la única incautación en la que ha participado la Policía Nacional de Murcia. Un zulo, este que ven, localizado, fue por uno de los agentes de la Policía Nacional de Murcia, pero en Guipúzcoa. Se trata de una operación a nivel nacional contra el narcotráfico. Ahí ven cómo hay un agujero y en el fondo, ¿qué se ven? Pues los paquetes de cocaína. Una operación de lo más llamativa, propia de una película de narcotraficantes, y con el mejor final, la intervención de uno de los mayores alijos en suelo español. En total, 1.200 kilos de cocaína. La investigación policial comenzó en 2016. La organización criminal se valía de camioneros profesionales para realizar los transportes de droga. A uno de ellos se le realizó un exhaustivo seguimiento hasta que llegó a una de las zonas de entrega, situada en Almuñécar. Los agentes intervinieron durante la descarga de la mercancía y detuvieron a 3 personas. En el camión incautaron 483 paquetes de cocaína, obteniendo un total de 531 kilos de estupefaciente. En el almacén también hallaron una maquinaria para embalar y sellar la mercancía, además de máquinas de gran tonelaje en la que pretendían ocultar esta sustancia ilegal. Pues esto no era todo. De Granada nos vamos a Guipúzcoa. La investigación continúa en un recinto donde se había realizado otra carga de estupefacientes. La sorpresa aparece cuando uno de los agentes, uno de Murcia, se percata de que el suelo está algo removido. Y la excavadora le da la razón. Bajo tierra localizan un zulo del que aparecen varias cajas. Una grúa la sube a la superficie y los agentes se encargan de sacar su contenido. En total, 612 paquetes de idénticas características a los incautados en el pueblo granadino. Aquí se ocultaban 678 kilos de cocaína. En este recinto detienen a las 2 personas encargadas de vigilar el lugar. Pero esto no es todo. También había una vivienda deshabitada destinada en exclusiva al cultivo de marihuana indoor. La investigación se saldó con 5 detenidos y se incautaron 2 turismos, un camión, maquinaria para la elaboración de los paquetes, 6.000 euros y, lo más curioso, un listado con matrículas de los vehículos camuflados de la Policía Nacional. Se habrán fijado que en las imágenes que todos los paquetes están señalizados con una W, incluso la propia sustancia está prensada con esta letra.
Se trata de una marca de un conocido narcotraficante colombiano. Esta seña da a conocer a los clientes la calidad del producto. Y este es Wilson Maldonado Valderrama, el empresario de origen boliviano que hay detrás de este llamativo sello. Fue arrestado en 2016 tras varios años en búsqueda y captura en Latinoamérica. Aún así, su imperio parece continúa en pie traspasando fronteras hasta llegar a Europa y en concreto hasta nuestro país. De Bolivia, de Cochabamba hasta España y participando los policías, toda una trama cruzando el Atlántico. Así es, como hemos dicho, Wilson lleva en prisión ya cerca de un año, pero su imperio continúa. Es curioso cómo marcaban todos los paquetes, lo veíamos con la W, es como una marca, como una Pepsi o una Coca-Cola. De hecho, en algunos paquetes, los que se encontraban en Almuñécar, cada paquete era de un color, pero siempre señalados con una W. Y no solo con la W que había por fuera con papel, sino como hemos visto ahora en las últimas imágenes, incluso prensada adentro con la propia cocaína. Si es que sea del crimen o no, no hay nada como la marca. Así es. Atropellos, golpes de coche e incluso una caída accidental desde una azotea nos deja una semana que ha sido un reguero de accidentes e incidentes. Como por ejemplo el ocurrido en la pedanía murciana de Santo Ángel. Un joven se precipitaba por la azotea de su edificio desde una altura de 5 pisos. La policía investiga qué pudo haber ocurrido mientras la víctima se recupera de sus heridas. Un buen susto se han llevado los vecinos de Santo Ángel el lunes por la noche. Un joven de 23 años cayó desde un 4º piso por el patio de luces de su vivienda. Y a mí la policía anoche me dijo eso, que se había resbalado y seguramente pues era lo que le dijeron los padres a la policía. Al parecer subió a la azotea a dejar la bicicleta y según la policía se resbaló y cayó. El golpe fue tremendo y alertó a todo el vecindario. El difícil acceso a donde estaba el joven hizo que el rescate de los bomberos fuera muy complicado. El joven estaba consciente y la madre no dejó de hablarle desde el primer piso para que no se durmiera. El padre logró descolgarse y estar junto a él. Dice que tenía la cara hinchada y que le dolía mucho un brazo. Finalmente fue estabilizado por los sanitarios y trasladado al hospital. En Cieza, otro joven fue atropellado mientras realizaba footing. El coche le arrolló rompiéndole un brazo y una pierna. Fue trasladado al Hospital Virgen de la Risaca. Y en ese mismo hospital se recupera también otro hombre atropellado el mismo día mientras cruzaba un paso de peatones en Murcia. Cruzar este paso de cebra en la avenida Mariano Rojas de Murcia puede ser una actividad de alto riesgo, sobre todo a primera hora de la mañana. Siempre la excusa es la misma, que el sol te deslumbra y no puedes ver, y es así. Una excusa que casi le cuesta la vida a un hombre el pasado martes. Cruzaba hacia su trabajo como cada mañana cuando un vehículo le arrolló, lanzándole varios metros hasta el carril del sentido contrario. Creo que el golpe ha sido fuerte porque toda la sangre de la cabeza, creo. Y desde el paso cebra hasta donde lo ha trasladado hay unos cuantos metros. Rápidamente fue trasladado al Hospital Virgen de la Risaca, donde se encuentra recuperándose de las heridas. Pero esta no ha sido la única víctima en este paso de cebra en los últimos días. El viernes hubo al chico de aquí, también se puso a pasar y el coche frenó a mitad del paso cebra. El otro por detrás lo embistió y le dio el golpe. Una situación muy peligrosa para los peatones que cruzan a diario por aquí. Siempre es que nos paramos ahí hasta que los coches se paran. Te tiras 5 minutos, te tires 30 segundos. Aunque ellos ya saben cuál debería ser la solución: instalar un semáforo para evitar más accidentes. Y otro incidente en el que por suerte no hubo que lamentar heridos graves fue en Ronda Sur, en Murcia. Un choque en el que se vieron implicados 4 vehículos. En el interior de uno de ellos viajaba un bebé de tan solo 15 días. Sin embargo, la peor noticia sobre atropellos tuvo lugar en Lorca, donde finalmente falleció una persona que en silla de ruedas fue, como decimos, atropellada. Faltaban pocos minutos para las 11 de la mañana de este miércoles, cuando en este paso de peatones de la avenida Rafael Maroto de Lorca se producía un atropello en el que estaban involucrados un hombre en silla de ruedas y un camión. Visto el camión, como le ha pegado este palo al hombre ahí, él ha tirado ahí al suelo. Sale el hombre tirado en el suelo y el camión pisándole y él vomitando. La falta de visibilidad parece haber sido la causa del accidente, ya que al parecer el conductor del camión no vio cruzar al hombre minusválido. Se había pasado del paso de peatones
no le habrá dado tiempo a frenar, ha dicho que ha visto los que estaban cruzando, pero al muchacho que ha atropellado no le ha dado tiempo. Sí, esta persona se disponía a cruzar por un paso de peatones y el camión que no se ha percatado de que esta persona estaba cruzando y se ha producido el hecho. El conductor del camión se encontraba un poco nervioso porque es normal tras lo que ha pasado. La víctima, un lorquino de 49 años que quedó tendido en la calzada inconsciente, fue trasladado al hospital Rafael Méndez de Lorca, donde los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida, falleciendo poco después. Menuda fatalidad, qué conjunto, qué cúmulo de accidentes. Además, por toda la región, en Cieza, en Lorca, en Murcia. Habrá que desear, en todo caso, porque Lorca falleció, que el resto de heridos se superen pronto esa situación tan grave. Esperamos su pronta recuperación. Pues Inma Martín, muchas gracias por todo. Muchas gracias, buenas noches. Y a ustedes, nosotros seguimos trabajando como cada jueves para traerles los temas más candentes de la región. Hasta la próxima semana.